Bien, les decía que estamos terminando una sección quizá en el bosquejo de Proverbios. La vamos a terminar hoy con el capítulo 15 antes de entrar a otra sección que se llama Vida y Conducta. Y bueno, ha estado muy intenso lo que Dios nos ha estado hablando a través de esta serie de los miércoles, a través de este libro de refranes, de dichos y de sabiduría celestial, de sabiduría divina, ¿no? Este libro es inspirado por Dios, entonces tiene mucha información que darnos en cuanto a cómo vivir y qué es lo que Dios espera de nosotros. Así es que vamos a orar, pero antes de orar, yo estaba reflexionando un poco y quiero comenzar con esta reflexión con ustedes, pensando, hemos visto ya muchos refranes, muchos proverbios a través de estas semanas, pero hacernos esta pregunta: ¿por qué debería yo de observarlos? ¿Por qué debería yo de hacerles caso, de incorporar esta sabiduría a mi vida? Y por supuesto, yo sé que la mayoría de los que estamos conectando y viendo esta transmisión vamos a decir, pues simplemente porque es palabra de Dios y eso es suficiente. Y sí, ciertamente, pero yo he titulado a esta revisión de este capítulo 15 hoy, Contrastes. Ese es el título que le he dado esta noche a este capítulo 15, porque terminamos una sección de contrastes. Todos esos que han venido desde el capítulo 10, 11, 12, 13, 14 y 15, es una serie de proverbios que hacen contrastes entre los creyentes y los no creyentes, entre los cristianos y los no cristianos, entre los hijos de Dios y los rebeldes a Dios, ¿no? Entonces, creo que eso le da sentido a por qué estar estudiando con detenimiento cada uno de estos versos, cada uno de estos refranes, pues simplemente porque esto está hablando en el mejor de los casos de dos personas, y cualquiera de esas dos personas podemos ser tú y yo, los justos o los injustos, o somos justos o somos injustos, o somos de Dios o no somos de Dios. Entonces, estos versos, mis queridos hermanos, querida familia y personas que se conectan, están hablando de ti y de mí. Están describiéndonos estos versos. Entonces, por eso es la razón que creo que debemos de poner mucha atención a lo que dice. Vamos a orar. Padre, aquí estamos esta noche, Señor, abriendo el capítulo 15 de Proverbios. Nosotros somos arcilla, Dios. Somos barro en tus manos, Señor. Tú eres el artista y el hacedor, Dios. Tómanos en tus manos y deshaznos y vuélvenos a hacer, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Y no solamente entenderlo, Señor, sino a responder. A responder, Señor, con nuestras vidas de una manera dócil, de una manera gozosa, de una manera sabia, entendida, Señor. Tómanos en tus manos, Señor, y fórmanos a tu voluntad. Fórmanos, Señor, a la imagen de Cristo, Dios. Transfórmanos, Señor. Que no vayamos simplemente por estos capítulos leyendo, Señor, sin entender la seriedad, Dios, de lo que esto narra, Dios. Aguza nuestros oídos, Señor. Llénanos de temor de ti y de gracia, Señor. Vuelve a derramar una vez más, Señor, tu misericordia, tu amor y tu espíritu en nosotros, Señor. Háblanos, Señor, que aquí estamos para oírte. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra. Ayúdanos a tener la reverencia, Señor, hacia ella cada vez que la abrimos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Entonces, contrastes, mis queridos hermanos, contrastes entre el justo y el impío. Y hoy terminamos esta sección. Entonces, uno de los dos somos cualquiera de ellos. Y quiero, antes de comenzar, justamente para dar sentido, mayor profundidad a estos refranes, a estos dichos, a estos proverbios, acompáñame por favor a Lucas capítulo 13. Hoy tuiteaba esto y pues es un verso de Jesús, ¿no? Entonces vete al verso. Voy a leer desde antes, voy a leer un poco, estaba pensando en leer el 25, pero quisiera leer con ustedes desde el verso 24. Lucas 13:24, fíjate, estoy usando Nueva Biblia de las Américas, por si ves algunas pequeñas diferencias en la traducción en cuanto a Reina Valera. Dice así: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Son palabras de Jesús, ¿eh? Dice, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces fíjate de lo que me está hablando la palabra de Dios, ¿no? De lo que me está hablando Jesús. De una acción, de un esfuerzo, de una intención, de algo que tengo que hacer. Dice el verso 25, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Dice la Reina Valera, Señor, Señor, 2 veces. Lo puedes poner en Reina Valera por ahí en tu pantalla. Esto es un clamor, ¿no? Imagínate ya la puerta cerrada y tocándole y diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ¿no? Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Wow. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, ¿no? Y continúa la narración, pero es bien interesante cómo Jesús está usando esta forma de una puerta, esta forma de un camino, donde nos está expresando que el camino cristiano no es fácil. El camino cristiano no muchos entran por él. El camino cristiano pocos son los que lo andan. Y como pastor de esta iglesia de Calvary Norte, por supuesto que me hace pensar, ¿cuántos van a poder entrar? Y si yo voy a entrar por esa puerta, y por supuesto que estamos confiando en la gracia del Señor, pero fíjate la advertencia tan tremenda. Muchos que pensaban que eran del Señor y no lo eran. Entonces sí saltan mis ojos ante esto, ¿no? Y me quedo pasmado. Y sabes, como pastor, evidentemente no sé cuántos son salvos, verdaderamente salvos. Pero si el camino es estrecho y la puerta es estrecha, si se salvaran un 20% de los que asisten a una reunión de los domingos, créeme que me daría por satisfecho. Wow. No. Porque muy probablemente el tema es que muchos viven engañados. Viven pensando que son algo y no lo son. Si no, Jesús, ¿por qué haría estas advertencias? Entonces, ¿por qué los proverbios? Porque los proverbios hablan del carácter del creyente. Ahora vamos a Mateo capítulo 7, por favor, acompáñenme allá. Bueno, estamos en Lucas, ¿no? Entonces vamos de una vez a Lucas capítulo 6. Ya que estamos en Lucas, para ir rápidamente a esta pequeña introducción. Ya saben que los capítulos en Lucas son bien grandes, ¿no? Vamos casi hasta el final. Lucas capítulo 46, capítulo 6. Está hablando del juzgar a los demás, ¿no?
Pero mira, el verso 43 dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. ¿De qué estamos hablando hoy, terminando esta sección? De contrastes. Y sin duda alguna, Proverbios se trae un contraste entre el árbol que da buenos frutos y el árbol que da malos frutos. Y es evidente lo que está diciendo aquí, ¿no? No puede un árbol que es lleno de espinas producir higos, o un árbol de higos producir espinas, ¿no? Dice el verso 44, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de espinos ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de esto ha estado tratando el libro de Proverbios, ¿no? De ese contraste entre el hombre bueno y el hombre malo. Si sigues leyendo ahí, vuelve a venir un Señor, Señor. Entonces, yo le he llamado contrastes a esto, pero bien se podría llamar esta prédica Señor, Señor, ¿no? Por esta introducción simplemente. Se llama contrastes porque estamos en Proverbios, pero se pudiera llamar Señor, Señor con esta introducción a través de lo que Jesús dijo. Mira lo que dice el verso 46, porque ustedes me llaman, no, está en forma de pregunta, perdón, dice, porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿No? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a qué cosa es semejante, ¿no? A un hombre sabio, a un hombre prudente. ¿Se acuerdan de qué trató la semana pasada? Prudencia. La prudencia tiene que ver en absolutamente todo lo que hacemos. Todo. La palabra prudencia es lo que distingue a un sabio de un necio, a un justo de un injusto, a un hijo de Dios, a un malvado, a un impío, a uno que vive haciendo malas obras. De eso trata la vida misma, ¿no? Ahora vayan entonces conmigo a Mateo, un evangelio antes. Y voy a ir desde el capítulo 7 rápidamente. Mira lo que dice aquí. Nuevamente, no todo el que me dice, verso 21, 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! ¿No? Entonces imagínate eso, ¿no? Quizá podríamos decirlo en esas palabras, muy activos ministerialmente, pero les dice en el verso 23, nunca, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la maldad. Entonces, wow, ¿no? Entonces, Señor, Señor. Vamos ahora casi nada más para recordar algo de las vírgenes ahí en mismo Mateo capítulo 25. Mateo 25, en el verso, nada más, ustedes conocen la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Y entonces también es un contraste entre las insensatas y las prudentes. También es un contraste entre las personas sabias y las personas inconstantes en sus caminos. Y mira lo que dice el verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Wow. Y luego que dice en el 13, nada más terminando esta parábola, dice, velen, pues no saben ni la hora ni el día, ¿no? Entonces, Señor, 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 un clamor.
pero sin duda fueron personas que vivieron tremendamente engañadas, pensando que estaban siguiendo a Jesús, pensando que estaban caminando de la mano a Jesús. Y entonces aquí viene una reflexión muy importante, mis queridos hermanos. Debemos de comenzar por preguntarnos si estamos viviendo una vida de arrepentimiento. Si estos proverbios que estamos estudiando, si estos proverbios que estamos leyendo reflejan nuestro carácter, o al menos de entrada el anhelo de vivir en ese carácter y deseo de vivir de esa manera piadosa. Si realmente esto está reflejando que estamos siguiendo a Jesús o no. Entonces vamos al verso 1, vamos al 15:1. Dice, la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Un verso muy conocido, muy citado entre muchos creyentes, entre muchos congregantes. Pero yo quisiera preguntar, ¿cómo se mira eso en nuestro diario vivir? Si en nuestro diario vivir están los gritos, los insultos, las descalificaciones, dije insultos, espero haberlo dicho, insultos, o sea, groserías, el maltrato, las palabras lastimosas, las palabras hirientes entre cónyuges, entre padres a hijos, en cualquier ambiente, en cualquier circunstancia, ¿no? Dice, fíjate la palabra que usa aquí, la palabra hiriente hace subir la ira, ¿no? Entonces, evidentemente que es una mala palabra que atraviesa el corazón, que atraviesa el alma, que hace daño, que lastima, que hace daño en el corazón, que produce efectos nocivos en las personas, ¿no? Pero te fijaste cómo la palabra suave, la palabra que es de alguien que tiene dominio propio, la palabra de alguien que se puede airar pero no pecar, la palabra de alguien que puede ser más bien como un terciopelo al corazón y que es una respuesta amable y que no es una respuesta de alguien descontrolado, de alguien fuera de sí, sino que puede hablar suavemente porque es dueño de sí mismo, porque tiene dominio propio, porque está bajo control, porque el Espíritu Santo está tocando su vida. Y el verso 2 continúa en ese mismo sentido, hablando de las palabras que salen de nuestra boca. Dice, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Entonces, cuando tú estás escuchando a una persona sabia, a una persona temerosa de Dios, al árbol bueno, al que da buenos frutos. Entonces, cuando le escuchas, tú quieres tomar un fruto de su vida y dices, eso estuvo bien, eso quiero escuchar lo que está diciendo, ¿no? Pero cuando sabes que es una persona insensata y una persona que no tiene temor de Dios, pues realmente sus palabras son puras necedades que ni quieres oír. Cierras tus oídos, cierras tu corazón a las necedades. Mira lo que dice el verso 3, bien interesante, que también es paralelo, yo diría, al verso 11, pero voy a leer el 3 y el 11 de una vez. Mira, dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Y luego dice el verso 11, el Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. Y esto nos habla de que Dios está en todas partes. Ese es un recordatorio que están haciendo estos refranes para decirnos, no hay lugar en donde te puedas esconder de la presencia de Dios. El Seol y el Abadón, pues es realmente un lugar oscuro donde se encuentran los muertos, ¿no? No hay muchos más detalles ni muchas más descripciones con las que podamos abundar, pero también era Abadón el nombre de un demonio, pero en sí se refiere a dos lugares aquí en Proverbios.
se refiere a dos lugares donde inclusive podríamos llamarle el infierno, ¿no? Donde están los muertos. ¿Y sabes qué? Dice, aún allí está Dios. Los ojos del Señor supervisan todo. Los ojos del Señor están en los lugares más tenebrosos, más oscuros, más escondidos de la tierra. No hay lugar alguno de donde nos podamos. Y es que esto cambia muchísimas cosas en la vida. Déjenme poner esta ilustración. Está demostrado que los lugares donde hay cámaras web o cámaras de videovigilancia, los delitos se reducen. De hecho, aquí en la República Mexicana, los lugares donde los llamados C5 o lugares donde están los comandos policíacos observando toda la actividad de la ciudadanía y graban, es más fácil perseguir delitos, pero también la gente se restringe más de cometer delitos a causa de que se sabe vigilada. Y hay estados donde en nuestro país, donde poblaciones, municipios, donde el narcotráfico no ha permitido que entre el C5, donde no entren cámaras. Y en esos lugares es donde más delitos, donde más secuestros y más situaciones complicadas hay, pero ellos no permiten, ¿no?, que el gobierno entre y haga su tarea en esos lugares. Bueno, no me voy a meter en cosas políticas, pero es interesante que hay una disminución de delitos donde saben que la policía o el gobierno está supervisando. Ahora, ¿cuántas cosas más si entendiéramos lo que nos está diciendo el Señor a través de estos dos versos? Que si vivimos conscientes de la presencia de Dios, si no apagamos la voz del Espíritu Santo, si somos sensibles a la voz de Dios, cuidaríamos en el contexto inmediato lo que está hablando demasiado hasta cómo hablamos. Y la pregunta que te quiero hacer, esas palabras cuando estás molesto, quizá enojado, que le dices a tu esposa, a tu esposo, o a tus hijos, o a tus padres, si supieras que Jesús está sentado ahí a tu lado, ¿le hablarías con esa impaciencia o paciencia, con ese amor o desamor, con ese respeto, con esa tolerancia, con ese cuidado o no? ¿Cómo sería tu hablar, tu actuar, si viviéramos más conscientes de lo que dice este verso 3 y este verso 11? Que nuestro Dios está en todos lados. Mira, el 4 sigue hablando de lo mismo, de la comunicación. Dice, la lengua apacible es árbol de vida. Wow, me encantó esto porque habla de ese árbol que da buenos frutos, ¿no? Pero la perversidad de ella quebranta el espíritu, ¿no? Entonces, alguien que sabe hablar, alguien que sabe comunicar, alguien que se comunica piadosamente, temerosamente, cuidadosamente, amorosamente, con gracia, sazonando sus palabras con gracia. También nos dice Proverbios, adornando como manzana de oro con incrustaciones de plata, ¿no? Como una obra de arte que sabe hablar y que sus palabras son de edificación y no de destrucción. Bueno, pues esto es vida para quien lo escucha, ¿no? Esto es vida para quien lo escucha. Pero cuando alguien tiene perversidad, maldad en su corazón y sus palabras son esas espadas hirientes y son personas que mienten y son personas que hacen chismes y son personas que con sus mismas palabras son controladoras, son obsesivas, pues inclusive son personas que quebrantan el espíritu, rompen a las personas, dañan, hacen un daño al corazón, a las almas de las personas tremendo. Ese es el quebranto del espíritu, una persona rota a causa de la lengua de otra persona. Entonces fíjate cómo sí, nuestro hablar puede ser muy edificante o puede ser muy destructivo. Y ojo, no estoy hablando de una confesión positiva o de una confesión negativa, aunque en esto hay mucho sentido en la Biblia de que podemos ser de edificación o podemos...
Yo estoy hablando de esa falsa teología de declarar y de decretar. No, no estoy hablando de eso. Pero sí debemos de ser conscientes de que nuestras palabras tienen efectos sobre la vida de las demás personas. Tremendos efectos tienen nuestras palabras sobre la vida de las personas. Ok, después nos va a continuar hablando aquí otra vez de la necedad y de la prudencia. Dice, el necio, verso 5, rechaza la disciplina de su padre, pero el que es prudente, es el que acepta la reprensión, la corrección. Es alguien que es dirigible, es alguien que es corregible, es alguien que puedes reprender y que tiene oídos para recibir y decir sí. Y entonces yo aquí me pregunto a mí y a ti, y me pregunto a mí mismo, ¿qué tan disciplinable soy? ¿Qué tan corregible soy? ¿No? De una vez vamos a leer algunos versos allí que tienen que ver con esto. Mira lo que dice el verso 10. La disciplina severa es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. Y eso es una advertencia tremenda, ¿no? Porque nos está hablando justamente del destino de aquellos que no permiten corrección en su vida, que no quieren escuchar, que no son aconsejables, que son sabios en su propia opinión, que tienen ya, yo no necesito consejo, yo no necesito ayuda, yo no necesito que, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y si me lo dicen, pues yo me voy a levantar en enojo, en ira, en molestia. Es entendible, a nadie nos gusta que nos digan lo que estamos mal. Eso es nuestra carne. Pero debemos aprender que la disciplina es para bien nuestro, ¿no? Hay más versos aquí en este capítulo, mejor los voy a seguir leyendo más adelante, pero hay más versos que hablan, nada más ten esto en mente como una meditación, ¿no? ¿Qué tan prestos están mis oídos para recibir corrección, para recibir disciplina? Y luego, varias veces se usa la palabra casa en este capítulo. Ve lo que dice el verso 6, dice, en la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay turbación, ¿no? Y bueno, yo creo que no solamente habla de riqueza económica o riqueza material. En la casa donde gobierna Dios hay paz, hay gozo. ¿Por qué? Porque se hablan bien. ¿Por qué? Porque hay respeto. ¿Por qué? Porque no se está dominado por las pasiones del mundo. Entonces, realmente la riqueza es que Cristo mora en medio, que Cristo es el capitán, que Cristo es el que reina, que Cristo es el que garantiza la victoria sobre las batallas, que Cristo es quien se lleva fuera todos los temores, que Cristo es el que provee, que Cristo es el que derrama su gracia, su amor y su gozo, ¿no? Pero en la casa del impío hay pleitos, iras, contiendas y toda obra perversa, ¿no? Entonces, verso 7, otra vez vuelvo a hablar de la comunicación. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no hacia el corazón de los necios, ¿no? Entonces, ¿qué conocimiento? El conocimiento de Dios, ¿no? Y es importante, yo creo, considerar que no se trata aquí del conocimiento del hombre, de eso hay mucho, y para eso están llenas las redes y Twitter y todo lo que quieras, ahí puedes ver el conocimiento del hombre, pero la sabiduría en los labios la sabiduría de Dios en los labios del hombre, lo que están esparciendo es agua viva, ¿no? Entonces todas nuestras conversaciones deberían de traer agua viva. Todas nuestras expresiones deberían de producir efectos que traigan la gloria a Dios, ¿no?
Entonces, ¿estás viendo por qué se llama esto contrastes? Ok, versos 8, ¿verdad? Vamos al verso 8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Qué fuerte está esto, ¿eh? Pero la oración de los rectos es su deleite. Y continúa diciendo esto en el verso 9. Abominación al Señor es el camino del impío, pero Él ama al que sigue la justicia. Otra vez un contraste tremendo entre los que buscan parecerse más a Cristo, entre los que escuchan las palabras del Señor y le obedecen, entre los que aceptan su corrección y su dirección en la vida, entre los que están cada día hambrientos de la palabra de Dios, entre aquellos que buscan su rostro en oración todos los días sin descanso, entre aquellos que son como arcilla que está siendo moldeada a la imagen de Jesucristo, en contraste con aquellos que realmente sus caminos no tienen temor de Dios, viven sus vidas como quieren, ¿no? Y entonces fíjate, aquí hay dos cosas que podemos observar en el verso 8. El sacrificio de los impíos. Entonces, ¿los impíos tienen una actividad religiosa, sí o no? Sí, porque van y presentan sus sacrificios delante del altar. Pero chécate que ese es un acto público. Y el contraste que hace el mismo verso 8 lo hace, dice, pero la oración, vida privada. El otro tiene una actividad muy importante pública, pero su corazón está lejos del Señor. Y el Señor aborrece sus sacrificios y no los acepta y no los recibe. Pero el otro está en oración humillado, porque la oración humilla. Entonces está contrito y humillado diciendo, ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Transforma mi vida, lávame, sana mi corazón, haz que mi corazón produzca esos frutos que a ti te agradan, Señor. Yo quiero ser árbol bueno, no árbol malo, Señor. Y Señor, aquí voy a estar hasta que contestes esta oración. Y esta es la oración más importante. Te hago esta pregunta. Si el Señor pudiera responder ipso facto ahorita, en este momento, una petición tuya, ¿qué le pedirías? ¿No? Y entonces, yo sé, pueden venir muchas cosas, que mis hijos se salven, que me saque la lotería, que me vaya de vacaciones a Tunguntú o no sé a dónde. Pero ¿sabes algo? Yo creo que la mejor oración, la mejor petición sería, Señor, fuerte esto, que yo pueda ser quebrantado y transformado a la imagen de Jesús. Wow. ¿No sería esa la mejor oración? ¿No debería ser ese el anhelo más grande del creyente, del Hijo de Dios? Señor, necesito que me laves y me transformes, ¿no? Y entonces, está fuerte estos versos, porque yo veo ahí en el verso 8 que el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Pero el verso 9 comienza con esa misma palabra, dice, abominación al Señor es el camino del impío. Y entonces aquí pasamos esos versos casi corriendo y nos los saltamos y decimos, sí, no, aquellos, ¿no? Pero de repente si te pones así a meditar un poco, yo creo que hay muchas cosas que hacemos que Dios aborrece. Yo creo que hay muchas cosas que hacemos que Dios detesta y que a Dios no le agradan. ¡Wow! Entonces, mis queridos hermanos, les hablo como hermanos en Cristo. Hoy es un día para reflexionar en cuanto al arrepentimiento. Somos llamados a arrepentirnos todos los días de nuestra vida. A veces sí, esas campañas evangelísticas donde solamente se trata de levantar la mano y hacer una oración y decir, ya soy salvo. No me acuerdo quién hablaba acerca de eso,
John Piper, Paul Washer o alguno de ellos, pero expresaba que eso es uno de los más grandes engaños que hemos podido ver en el cristianismo evangélico. Pensar que una simple oración o levantarnos y decir creo ya nos hace cristianos sin el arrepentimiento verdadero que debemos responder a ese arrepentimiento verdadero todos los días de aquí a que estemos en la presencia del Señor. Cada día de nuestra vida tenemos que responder en arrepentimiento. Todos los días, todos los días tenemos que levantarnos en arrepentimiento. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, Él les dijo que oraran así: Padre, perdona nuestras ofensas. Todos los días tenemos que ir a ponernos a cuentas a Él, enderezar el camino, reconocer las áreas de debilidad en nuestras vidas y abandonarlas. No podemos seguir hablando, no podemos seguir escuchando, no podemos seguir viendo, no podemos seguir teniendo los mismos deseos pecaminosos en el corazón dominándonos. Debemos de ir creciendo en carácter cada día de nuestras vidas. De lo contrario, vamos a un día a decir Señor, Señor. Señor, Señor. Y a saltarnos estos versos y decir, sí, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Oh, sí, esa abominación al Señor, el camino al impío. Ya lo sabíamos, ¿no? Y en aquel día le vamos a decir, Señor, Señor. Señor, Señor, ¿no? Y la puerta va a estar cerrada. Recuérdate esto, mi querido hermano: el buen árbol da buenos frutos. Recuérdate esto: Jesús dijo que el camino es estrecho y la puerta es estrecha y pocos son los que cruzan por ella. Y entonces, Señor, revélame y muéstrame como arcilla las áreas, Señor, que yo tengo que arrepentirme y entregarte a ti en totalidad, Señor, sin reservas. Sin reservas. Ayúdame a seguir tu justicia, ayúdame a seguir tu verdad. Y si es necesario que yo perdone, Señor, si es necesario que yo ponga la otra mejilla, si es necesario que yo sirva, si es necesario que yo lave los pies, si es necesario perder, porque todos queremos ganar. Nadie quiere perder. Si es necesario que ceder, si es necesario dar, si es necesario morir. Señor, dame la fortaleza, dame el carácter, dame el coraje. Dame el coraje, Señor, para no llenar mi cabeza de las cosas del mundo. Dame el gozo y la alegría, Señor, para vivir en tus caminos, ¿no? Entonces, tenemos que responder cada día en nuestras vidas a esto. Si no, ¿para qué estamos leyendo proverbios, mis hermanos? Estamos perdiendo el tiempo escuchando ideas bonitas, ¿no? Y no debe ser así. Mira, el verso 10 dice: la disciplina severa es para el que abandona el camino. El que aborrece la reprensión morirá. ¿No te está hablando esto de un destino eterno muy peligroso? ¿No te habla este verso 10 del destino de los que aborrecen ser corregidos o aborrecen cambiar de dirección? Y entonces me habla de disciplina. Y la disciplina es buena y es necesaria en nuestras vidas, ¿no? Me salto el 11 porque ya lo había leído. El 12 dice: el insolente, ¿no? Este es también, me parece que la Reina Valera dice el que es escarnecedor. Pero esta palabra insolente nos habla de alguien que literal se burla, pero alguien que es irrespetuoso. Esa es la palabra más cercana a esto: es el irrespetuoso no ama al que lo reprende, ni se alegra, ni se allegará a los sabios, ¿no? Al contrario, rechaza y brinca y se molesta y salta, ¿no? Y rechaza cuando se le está corrigiendo, cuando se le está reprendiendo. Porque, digo, en Reina Valera hablamos del escarnecedor y es una palabra que no es muy común que usemos y lo traducimos como el que se burla, ¿no? Pero sí, nos podemos burlar cuando alguien nos está reprendiendo, hacer como una mueca
hacer como... Es que también nos comunicamos no solamente verbalmente, sino también con gestos, con caras y con ademanes y muchas otras cosas, ¿no? Y pudiéramos simplemente torcer la cara, ¿no? Y hacer un gesto y todo eso. Pero eso no es estar escuchando sabiduría y estar siendo reprensibles, ¿no? Corregibles, dirigibles, pastoreables, ¿no? Verso 13, fíjate, me encanta este verso 13, dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu, ¿no? Ah, alguien que tiene gozo es contagioso y su rostro alegre y su cara sonriente, ¿no? Y no es vil positivismo, es que Cristo está en su corazón. Acompáñenme a Hebreos. Hebreos capítulo 12, verso 2. Mira aquí cómo se mira el gozo. Está hablando de nosotros, tomando ejemplo de Jesús. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo vivir? Poniendo nuestros ojos en Jesús. En cada cosa que hagamos. ¿En dónde poner mis ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién? ¿Por el qué? Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, ¿no? Entonces, Jesús tenía bien claro el propósito, la dirección y la misión por la que él estaba aquí en la tierra. Hasta ir a la cruz le causó gozo. Hasta la humillación y el cargar sobre de sí mismo toda la ira y la justicia de Dios. Imagínate, él recibió toda la copa de la ira sobre de sí mismo, le causó gozo, ¿no? Y ahora, ¿qué nos dice Hebreos? Que nosotros pongamos los ojos en Él. Él es la fuente del verdadero gozo. Y lo digo con total convicción. Él es la verdadera fuente del gozo. El mundo da un gozo temporal y mortífero. Todas las cosas del mundo dan un gozo temporal y mortífero. El gozo de Jesús es perfecto, que sana el alma, que se lleva los temores, que llena, que sacia, que quita la sed. Se lleva los temores y nos da la promesa de que venceremos. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Si en Cristo lo tenemos todo. Todo lo tenemos. ¿Por qué nos hemos de saciar con la comida de los cerdos? ¿Por qué? ¿Por qué buscar donde no llena, sino que seca el alma, vacía el corazón y lo deja más tieso e insípido, ¿no? Y entonces el corazón gozoso alegra el rostro. Tiene paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿No? Aún a pesar, así como Jesús con el gozo puesto delante de él. Evidentemente que hay tristeza en alguien que es como las ondas del mar que va y viene y que no está agradando a Dios y realmente su corazón está más roto y quebrantado, como dice aquí este verso 13. Ahora vamos al 14. Dice, el corazón inteligente, recuerden que estoy en la Nueva Biblia de las Américas, busca conocimiento, pero la boca de los necios se alimenta de necedades, ¿no? Entonces, hay una búsqueda
de conocimiento, hay una búsqueda de sabiduría, hay una búsqueda. Y esa búsqueda es, Señor, ¿en dónde? Y es tu palabra. Y es tu palabra, mis queridos hermanos, sin meditar en la palabra día a día nos perdemos. Así de simple. Si no estamos meditando en la palabra de Dios todos los días, las cosas de este mundo nos van a dominar. Así, simple. Pero si estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro conocimiento, si cada día vamos y somos Romanos capítulo 12, verso 1, que nos presentamos porque hemos recibido la misericordia de Dios, nos presentamos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y vamos y abrimos la palabra de Dios, nuestro corazón se lava, nuestro corazón se fortalece, nuestro corazón se renueva, se aviva, se llena de gozo, volvemos al primer amor, nos llenamos de pasión por la vida, por las almas, por los perdidos, por servir, por amar, por perdonar, por todas esas cosas que a veces si quitamos nuestra mirada de ahí, empezamos a sufrir y hacemos sufrir a otros. Nos destruimos y destruimos a otros. Nos hacemos daño a nosotros, le hacemos daño a nuestra congregación, le hacemos daños a nuestra familia, le hacemos daño a nuestra ciudad. Pero si estamos viviendo en el gozo del Señor, estamos buscando el conocimiento de Dios, se espera que seamos personas que transforman ciudades, que transforman comunidades, que están tocando vidas, que están siendo instrumentos de Dios, ¿no? Y que no estamos llenos de necedad y llenándonos de necedades. Todo aquello que rechaza a Dios es necedad. Que rechaza el conocimiento de Dios es necedad. Verso 15, todos los días del afligido, y aquí sí como que en negativo y positivo, veo este verso 15, todos los días de los afligidos son malos, pero el corazón alegre tiene un banquete continuo, ¿no? Y entonces, es así como aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las necesidades, vamos a ponerlo así, imagínate una enfermedad, ¿no? Y que estás pasando por algún proceso de salud difícil, aún puedes tener el corazón alegre. Si estás pasando por una necesidad económica, si estás pasando por una situación familiar difícil, aún así puedes decir, si tengo a Cristo, y no como un eslogan, ni como una frase marchita o una frase demasiado usada, sino que puedes decir, si tengo a Cristo, soy más que vencedor. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Si no tengo a Cristo, no tengo nada, pero aún en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Cobra vida el Salmo 23. Cobra vida en tu corazón y puedes estar alegre y decir, sí, ok, Señor. Tú eres Señor, ¿verdad? Entonces, tú sabes lo que estás haciendo conmigo. Mira qué historia en el verso 16 y 17 que puede describir muchas casas esto, ¿no? Para mí, en cierta manera, describe también una casa ideal. Fíjate como lo que dijo una casa ideal. Dice, mejor es poco con temor del Señor, vaya refrán, que gran tesoro con turbación. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado con odio. Wow. ¿No? Luego les cuento lo que están diciendo aquí detrás de cámara. Para mí hay dos factores que describen la casa ideal. Verso 16 me dice que en esa casa hay temor del Señor. Wow. Y el verso 17 me dice donde hay
¿Qué dice? Amor. Está en la jugada, ¿verdad? Donde hay amor. O sea, dos características de una casa fundada sobre la roca. Dos características de un lugar que es una sucursal del cielo y no una sucursal del infierno. Donde quieres estar, donde quieres habitar, donde quieres llegar, donde dices, wow, y fíjense que cuando la Biblia habla, aquí no está hablando de casa exactamente, pero ya nos habló anterior y va a seguir hablando de casa, no solamente habla de una construcción de paredes, de un recinto donde vivir, sino que la casa habla de la familia, la casa habla también de las siguientes generaciones, ¿no? Y mira cuánta bendición hay. Mejor es poco. Y yo he conocido casos así, les he platicado algunos de ellos. Ahora en pandemia murió uno de los hombres más piadosos que he conocido, Felipe, que colaboró con nosotros muchos años en el tema de construcción, muchos años, casi hace más de 15 o 20 años que lo conocí, ya no recuerdo cuántos, más de 15 años, 18 años que lo conocí a Felipe, y un hombre que viajaba en bicicleta y que trabajaba como albañil y que nos ayuda a construir muchas cosas. Un hombre que servía en su iglesia, un hombre temeroso de Dios, un hombre que su familia y sus hijos, todos en el Señor, sirviendo al Señor. Un hombre con un carácter impresionante y podías ver el gozo en su familia y no estaban ausentes de pruebas ni nada. De hecho, murió de COVID, ¿no? Pero es de esos que dices, mejor es poco con el temor del Señor que gran tesoro con turbación, ¿no? Una casa donde hay pleitos, iras, contiendas, divisiones, disensiones y toda clase de mal y de corazones arruinados y maltratados y enojados, donde gobierna y reina la amargura y el enojo. Dice, mejor es un plato de legumbres, o sea, una comida que no tiene proteína animal, ¿no? Es casi una casa con vegetales, ¿no? O sea, es caldito de chaya nada más, ¿no? Que el mejor corte, que un corte caro, ¿no? No sé nombres de cortes, pero sí, es una casa mejor con jugo verde, sí, ¿no? Que con a ver, dime un corte acá. No, ribeye, no, pero un tomahawk, ¿no? De esos que son carísimos, ¿no? Que donde no hay amor, donde no se sacrifican unos por otros, donde todos quieren ganar y nadie está dispuesto a perder. Verso 18 dice, el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. ¡Wow! Otra vez. Y yo creo que está hablando también de carácter, pero está hablando también de uso de la lengua, pero también está hablando del Espíritu Santo, de un hombre que puede ser expuesto a momentos muy tensos o momentos donde puede reaccionar bastante mal, pero ese hombre o esa mujer reacciona temerosamente de Dios. ¿Te fijas? Estamos viendo contrastes entre el árbol bueno y el árbol malo, ¿no? Y entonces el hombre irascible, el hombre que por cualquier cosa se molesta, que vive en fastidio, que vive en enojo, que vive provocando problemas, ¿no? Y además, cuidado, ¿no? Porque muchas veces, yo tuve un tío que era muy irascible, y no voy a decir su nombre, no va a ser que alguien lo escuche, ¿no? Pero era muy irascible. Ellos decían, sus hijos decían que cuando llegaba a casa golpeaba las puertas. Una vez rompió una puerta de un puñetazo. Y era un hombre que con cualquier cosa se descontrolaba, manoteaba. Y
era hasta golpeador de sus hijos en algún tiempo. Pero se sorprendieron un día que fueron a un convivio con gente en su trabajo. Porque era irreconocible. Decían, no, no puede ser así tu papá. Tu papá es la persona más buena onda, más platicadora, más chida que pueda haber, ¿no? Tu papá supera todo dar. Nunca lo hemos visto molesto. Nunca hemos visto a tu papá enojado, ¿no? Y mis primos platicaban eso. No, tenía 3 hijos. 2 varones y una niña. Ya para que los que lo vean luego empiecen a hacer sus cuentas. Entonces dicen que era el hombre más irascible frente a su familia, pero cambiaba cuando estaba en su trabajo. Qué triste, ¿no? Dice, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Esto es algo que así son conocidos los cristianos. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que ya se acabó el tiempo. Bueno, vamos a avanzarlo un poquito, le metemos el acelerador, pero ya andamos medios pegados de tiempo. Ok, dice, el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Mis queridos hermanos, entonces, los llamados cristianos, esa clase rara en extinción, los que van por el camino estrecho, por la puerta angosta, son pacificadores. Son pacificadores. No se andan peleando con todos y por todo. El camino del perezoso es como un seto de espinos. ¡Wow! Estorba, lastima, molesta. Pero la senda de los rectos es una calzada. No hay estorbo. Hay camino abierto. Una persona que es diligente, una persona que es productiva, una persona... ¿Cuál sería lo contrario de perezoso? La palabra que contrastaría con perezoso. Diligente, activo, responsable, proactivo, ¿no? Contra una persona que le pide permiso a una mano para mover la otra, ¿no? Y entonces estorba. O sea, si en el camino te encuentras un seto de espinos, tienes que pasar con cuidadito de lado para rebasarle y seguirte. Pero los que son diligentes son una calzada, un camino abierto. Llegas, hay metas, se alcanza, se llega a sitios, se encuentran cosas, ¿no? Eso es importante. El sabio, el hijo sabio, dice el verso 20, alegra al padre. Es muy parecido a lo que vimos ya, ¿no? Pero el hombre necio desprecia a su madre. Entonces, sí, creo que el domingo hablé un poquito de esto, cómo llegan a doler demasiado los hijos. Y la razón es esa, ¿no? Que muchas veces los padres nos vemos reflejados en nuestros hijos. Un porcentaje muy importante del carácter de nuestros hijos, nos guste o no, se clona de nuestro carácter. Entonces, cuando vemos algo que nos desagrada, nos duele porque pues somos nosotros mismos muy reflejados en nuestros hijos. Entonces, el hijo sabio, el hijo entendido, el hijo prudente, el hijo temeroso de Dios, pues obviamente trae alegría, ¿no? Y el hijo que anda en malos caminos, pues realmente trae dolor a sus padres. Verso 21, la necedad es alegría para el insensato, pero el hombre inteligente anda rectamente, ¿no? Dice el verso 22, sin consulta, y aquí nos lleva a entender más, un poco más todavía el verso 21, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros se triunfan, ¿no? Creo que eso también nos está hablando una vez más acerca de buscar expertos, de buscar consejo, de buscar ayuda, ¿no? Un grave error es pensar que todo lo sabemos, que todo lo entendemos, que todo lo conocemos
Y entonces muchas veces eso nos lleva a no alcanzar, a no llegar, a no cubrir, a no hacer metas, porque solamente estamos haciendo las cosas a nuestra manera, ¿no? El hombre inteligente va a buscar consejo, va a buscar consejo en otros para que se puedan llevar a cabo las metas o los planes, ¿no? Porque muchas veces se queda todo nada más en sueños. Dice el verso 23, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y me encanta ese verso 23, y una palabra a tiempo, cuán agradable es. Dos características aquí también del bien comunicar. Respuesta adecuada y a tiempo, ¿no? Si te dicen cuando ya pasaron las cosas, pues ya no, para qué te lo dicen, ¿no? O si te lo dicen mal y de malas, pero a tiempo, pues tampoco funciona. Aquí hay una combinación de dos elementos padrísimos para que pueda haber una buena comunicación. Adecuada, es que es veraz, es precisa, es amable, es suave, es cierta, es verdadera, ¿no? Es el tema del que se está hablando, es concerniente a lo que se está tratando y además a tiempo, ¿no? Entonces es agradable. Esto es fruto, ¿no? Fruto. Acuérdense que estamos hablando de fruto. Y luego seguimos rápido. Verso 24. La senda de la vida para el sabio es hacia arriba, ¿no? Para que se aparte del Seol que está abajo. Entonces, fíjense, esto es importante, mis queridos hermanos. Después de lo que vimos allá en Lucas y en Mateo, pues la vida cristiana, si yo esta noche tengo que revisar si hay fruto en mi árbol, si yo esta noche quiero revisar si estoy andando por el camino angosto, si estoy entrando por la puerta estrecha, yo tengo que saber que mi vida está creciendo en santidad. El domingo veíamos que en síntesis Jesús dice, tienen que vivir para mí y para el Evangelio. Si el propósito de nuestra vida es reflejar a Cristo en todo lo que hacemos y comunicar a Cristo en todo lo que hacemos, entonces nuestra vida está yendo para arriba. Si todo lo que hacemos está comunicando al resto de los que nos conocen, rodean o nos encontramos cada día en diferentes circunstancias con diferentes personas, estamos comunicando no porque traemos una playera cristiana, sino porque nuestra vida habla de Cristo, entonces sabemos que nuestra vida está creciendo, va en aumento, nos estamos pareciendo más a Cristo y no vamos en un camino descendente hacia el infierno. Verso 25, el Señor derribará la casa de los soberbios, otra vez, ¿no? Contraste, pero afianzará a los linderos de la viuda, ¿no? Entonces, los soberbios, los que son insensibles, los que no aman a los débiles, a los necesitados, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dice que Dios va a proteger a las personas necesitadas, en especial a las viudas, ¿no? Abominación al Señor son los planes perversos, pero son puras las palabras agradables. Voy más rápido por cuestión de tiempo. Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Y esto no está hablando otra vez de malos negocios, de tranzas, de mentiras, de cohecho, de kilos de 900 gramos, de engaño, de mentira para enriquecerse ilícitamente, de hacer malos trabajos, de todo eso, ¿no? Ok, verso 28, el corazón del justo medita cómo responder. Me encantó ese también, ese 28, porque dice, medita, piénsale antes de responder. Entonces, lento para hablar,
lento para hablar, medita, ¿no? ¿Cómo responder? Eso es algo que me gusta del presidente Andrés Manuel. Realmente en eso encuentro sabiduría. No estoy ahorita expresando ni favor ni en contra de sus ideas, sino de su forma de hablar. Y creo que él medita antes de responder. Y aunque a muchos no les parezca, eso demuestra sabiduría. Porque ¿cuántas veces nos hemos metido en problemas por hablar antes de pensar? Hasta en cosas básicas. Hace poco me dio mucha pena, hace bien poquito, hace unos pocos días, iban un matrimonio con diferentes edades, según mi juicio, y le pregunté a ella, ¿es su papá? Y me dijo, es mi esposo. Y yo, ay, ¿por qué no piensas antes de hablar? ¿No? Entonces me dijo, no, es mi esposo. Y yo, ups, entonces qué pena. Me dio pena, pero sí, eso es, tenemos que pensar. Y eso es muy simple lo que pasó. Pero ¿cuántas veces podemos cometer o decir palabras hirientes o tonterías por no pensar lo que hablamos antes, ¿no? Meditar, ¿no? Dice el verso 29, el Señor está lejos de los impíos, ¿no? Pero escucha la oración de los justos. Es parecido a lo que vimos en el verso 8, que les dije que hay muchas cosas que hacemos que Dios aborrece. Esto nos debería doler. Este verso 8, este verso 29 está tremendo, ¿eh? O sea, Dios lejos. Dios lejos. Pero escucha la oración de los justos. Qué increíble está esto. Qué maravilloso. Pero Dios atendiendo. Dios poniendo su atención a las oraciones de aquellos que claman a Él y alinean su vida y alinean sus pensamientos. Aquellos que claman a Él, Señor, quiero agradarte, Señor. Dirige mi vida. Hazme amar tu palabra. Hazme desearte, Señor. Hazme aborrecer lo que tú aborreces y hazme amar lo que tú amas. Y entonces el Señor dice, pídeme, soy tu Padre, ¿no? Y te daré las naciones. Verso 30, la luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos, ¿no? Qué increíble, esto me gusta, los que son portadores de buenas noticias, los evangelistas, ¿no? Los que son sus historias, alegría y lo que te cuentan son cosas buenas y alegran el corazón. Porque hay unos que presiento que especialmente son cuentamalas noticias y siempre andan con una actitud súper pesimista, ¿no? Y nomás te andan contando puras cosas malas, ¿no? Pero aquellos que te cuentan buenas noticias, que te hablan de Cristo, son medicina, ¿no? Fortalecen los huesos, son una especie de complemento alimenticio, ¿no? Son vitamina D con vitamina C. Ok, aquel cuyo oído, verso 31, escucha las reprensiones de la vida otra vez, ¿no? El que es reprensible y corregible y enseñable, morará entre los sabios. El que tiene poco la disciplina, ya hablamos de esto, se desprecia a sí mismo, o sea, se autodestruye. Pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Otra vez nos llevó aquí el verso 32 a preguntarnos qué tan aconsejables, pastoreables y dirigibles somos. O decimos, yo no necesito a nadie, a mí nadie me dice qué hacer. Verso 33, el temor, y aquí cerramos con este tremendo verso preciosísimo, a mí me encantó. El temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad, ¿no?
Mis queridos hermanos, pues Dios promete vida eterna, Dios promete galardones. Algunos, nada más en la reflexión que hice al inicio de este estudio, pueden pensar que están perdiendo sus galardones, pero no se trata de galardones. Es probable que estén perdiendo la gloria o simplemente no estén andando en los caminos del Señor. Entonces el temor del Señor es instrucción, es dirección. El verso más importante que dijimos que es de Proverbios, aquí está parafraseado. El temor al Señor. Entonces medita un momento, por favor. Reflexiona ahí en tu casa donde estás en esto. ¿Qué tanto realmente temo a un Dios que fue capaz de sacrificar a su hijo en el madero? Que fue capaz de que todo el peso de la justicia y de la ira cayera sobre de él, con tal de salvarnos y de rescatarnos. ¿Qué tan consciente estoy de eso? ¿Y qué tanto temor en mi vida produce el saber que Dios es un Dios santo, santo, santo? Este libro de Proverbios, mis queridos hermanos, cada uno de estos refranes están haciendo un tremendo contraste entre el árbol que da buenos frutos y el que da malos frutos, entre los justos y los justos, entre los impíos y entre los temerosos de Dios, entre los que aborrecen el mal y los que aborrecen y los que anhelan la justicia de Dios, llenando sus corazones, lavando sus vidas, enderezando sus caminos. Este libro lleno de refranes y de proverbios nos advierte de destinos diferentes. Así tal cual yo lo leí ahora en Mateo y en Lucas. Y estamos entre los que tienen la lámpara llena de aceite cuando su Señor venga, o entre los que son insensatos y dejan sus lámparas llenas, vacías de aceite, y llega el Señor y se cierra la puerta y se quedan afuera y solamente se quedan diciendo Señor, 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 Señor. Eso es lo que hemos estado viendo, esos contrastes increíbles y buenos, no simplemente para aprendernos refranes. En multitud de consejeros hay sabiduría, sí, pero en la práctica, ¿esto es real en tu vida? ¿Está siendo el principio detrás de esto? ¿Está siendo enseñable? ¿Está siendo corregible? ¿Está siendo pastoreable? ¿Hay autoridad sobre tu vida que te pueda disciplinar, que te pueda corregir? Y si la hay, ¿le escuchas, le atiendes o simplemente la rechazas y te rebelas? No, porque cuando nos rebelamos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, nos estamos revelando a Dios mismo, quien ha puesto toda autoridad, según dice Romanos capítulo 13. En nuestras vidas se puede ver esa comunicación temerosa de Dios, piadosa. Es el lenguaje que es verdadero, que es puro, que es honesto. Estamos creciendo en amor, en respeto. Nuestros hogares hay esa paz, hay ese gozo que produce el saber que Jesucristo es Señor. Tenemos que meditar, mis queridos hermanos, y tenemos que arrepentirnos si algo está mal en nuestras vidas, si Dios nos ha hablado pacientemente una y otra vez. Hoy es el día de decir, Señor, basta, Señor, aquí está mi corazón. Tómalo, Señor. Tómalo y transfórmalo, Señor, como el alfarero a la arcilla. Toma mi vida, Señor, y hazme responder. Hazme responder en cada área de mi vida lo que tú deseas.
hoy, mis queridos hermanos, a través de estos capítulos tan intensos que deberíamos de detenernos en un verso por día. Deberíamos reflexionar, mis queridos hermanos, del fruto que esté habiendo en nuestras vidas. Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra, por todos estos proverbios, Señor, que hacen este contraste entre justos e injustos, Señor. Señor, yo te ruego que tu gracia, te ruego, Señor, que tu gracia, Señor, vuelva a caer sobre nuestras vidas, Señor. Las cubra, las inunde en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a detenernos en la vida, Señor, y a meditar en nuestros caminos cada día, Señor. Yo te ruego, Señor, por todos aquellos, Señor, que tú has escogido para salvación, Señor. Que les fortalezcas, que les animes, que les sostengas, que les proveas de todo bien, Señor. De todo bien, Señor. Dando la valentía, el coraje, la decisión, la fortaleza del búfalo y del águila, Señor. Para no rendirse, para no cansarse, para poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu gozo sea lo que nos dirija. Que la prudencia no sea otra cosa sino temor a ti, Señor. Que seamos prudentes en todo, Dios. Que seamos prudentes en todo para tu gloria, Señor. Y no nos permitas tocar ni por un segundo tu gloria, Señor. Robarnos tu gloria, Dios. Usurpar tu gloria, Dios. Ponernos en el lugar que no nos corresponde, Señor. Ni por un segundo, Señor. Permita, Señor, que anhelemos tu gloria, Señor. Lo único que queremos es reflejar tu gloria y darte gloria a ti, Señor, en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesucristo. Amén.